Sin control, sin gobierno, el poder en bruto de la magia salvaje se liberó sobre el mundo, causando una terrible destrucción. Las ciudades ardieron, los reinos cayeron, los menos afortunados fueron transformados en monstruos y los magos enloquecieron. Lore de Dungeons and Dragons. La plaga de conjuros. Un violento estallido de cientos, quizá miles de catástrofes mágicas que no dejaron ningún rincón de Faerun intacto durante cerca de 10 años se sucedieron aquí y allá, golpeando de forma aleatoria y sin aviso. Donde golpeaban, el caos reinaba. Durante el año del fuego azul y los terribles años que siguieron, héroes a lo largo de todo Faerun lucharon contra la terrible plaga mágica. En algunos lugares triunfaron y en otros fallaron y murieron de forma horrible. Lugares protegidos por guardas mágicas poderosas y persistentes evitaron mucha de la destrucción. La plaga de conjuros fluyó alrededor de los mitales y otros conjuros poderosos, pero incluso en algunos lugares guardados por mitales, estos cayeron ante la invasión de monstruos cambiantes por la plaga o los conjuros de enloquecidos archimagos. Ningún lugar era verdaderamente seguro. En muchos lugares, la plaga de conjuros supuso drásticos cambios de la propia estructura del mundo. El Underdark, debajo de Shire Occidental, sufrió un calamitoso colapso que dejó un enorme agujero del tamaño de un reino de diversas millas de profundidad donde las tierras del amanecer estaban. Las mesetas prohibidas de Tai se elevaron cientos de pies, dejando muchas de las ciudades en ruinas. El Priador y la zona oriente de Sed son un laberinto de colinas llenas de monstruos acechantes debajo de los desalentadores baluartes de Tai. Colinas parecidas a valles de agujas de cristal, trozos de tierra a la deriva, cubiertos de extraños bosques aéreos, mesetas de piedra en espiral. A lo largo de todo Faerun, paisajes mágicos se intercalan con las tierras que habían existido antes. Incluso en los reinos que sobrevivieron a la plaga de conjuros, más o menos intactos, están tierras cambiantes. Se yerguen como nuevos puntos de referencia, puntos que en ocasiones albergan monstruos nunca vistos en Faerun. Con el tiempo, la furia de la plaga de conjuros remitió por sí misma. Nuevos estallidos fueron siendo cada vez menos comunes y más débiles, y al final pareciese que todo estaba en calma. Reuctos de la plaga de conjuros siguen existiendo en algunos lugares conocidos como tierras plagadas. Una de las mayores zonas es la conocida como la Tierra Cambiante, donde Sespech y Kondat solían existir.
poca gente se atreve a entrar en esos lugares, pero de vez en cuando expulsan horribles monstruos mutados, atormentando las tierras cercanas. Ninguna tierra plagada ha aparecido en las últimas décadas, y algunos parecen que se han ido debilitando, pero el daño ya ha sido hecho. Nadie será capaz de hacer una cronología exhaustiva de dónde y cuándo cada estallido estuvo, o cómo cada ciudad o pueblo consiguieron agregárseles durante el caos de los años plagados. Incontables millares de personas huyeron de cada nuevo estallido, inmigrando aquí y allá a lo largo del continente. Guerra, rebeliones y los bandidos reinaron sin control. Locos profetas caminaron por el mundo, predicando que la plaga de conjuros era la ira de su Dios, y pidieron arrepentimiento, sacrificio o guerras sagradas como penitencia. La anarquía descendió sobre la mayoría de los reinos y durante cerca de una generación o más, antes de que algo parecido a la autoridad fuera restablecido. El mundo que surgió de los años de la plaga no era el mismo Faerun. Pero, ¿qué dio pie a esta plaga? El homicidio de la diosa Mistral por parte de los dioses Serik y Shar. La tormenta comenzó encima de la jungla de Mair, en la región de Hal Rua, y rápidamente creció y se extendió más allá de la cordillera encajante. Por culpa de la gran actividad de fuerte magia salvaje, Sespech, las llanuras doradas y Nagalands se transformaron en lugares surrealistas y peligrosos. Estas tierras son denominadas desde entonces también tierras de la plaga. Los efectos más llamativos fueron seguramente la desaparición y la aparición de ciertas áreas o incluso de continentes enteros. La muerte o la pérdida de sanidad mental de millares de magos y sobre todo la pérdida total del apoyo divino a los seres de Toril. Con la muerte de la diosa, la urdimbre, la estructura universal de las fuerzas arcanas, se quebró. Durante esta década, los años de la plaga, la magia arcana dejó de funcionar y el planeta de Toril se transformó drásticamente. Los principales efectos de la plaga fueron la falta del equilibrio en la estructura mágica de la mayoría de los conjuros. Estos fallaban o producían resultados irrelevantes. Los objetos mágicos permanentes, como los artefactos, sobrevivieron a la plaga prácticamente sin daño, mientras que los objetos encargados o conjurados fueron destruidos o simplemente dejaron de funcionar. También, los objetos cargados con magia durmiente consiguieron sobrevivir a la enfermedad sin daños relevantes. La plaga de conjuros afectó a algunas zonas de tal manera que el suelo empezó a ondear como la superficie del mar durante una tormenta. Cortinas de llamas azuladas
brotaron desde la tierra, modificando el paisaje. Estas llamas azuladas aparecieron en diferentes lugares, aniquilando cualquier cosa que las tocase. Aumentó también el uso de la tecnología, la magia divina y la adoración a las deidades de la invención y del conocimiento. Se extendió a través de los reinos un clima de tensión política que desató numerosas revueltas, invasiones y levantamientos, sobre todo contra el gobierno que había confiado en gran medida en la magia arcana a la hora de defender y controlar su población. El dios Azud fue arrollado desde el plano de la diosa Mistral hasta los 9 infiernos, donde Asmodeo le robó su esencia divina y se convirtió él mismo en un dios. Partes de Aveir y Toril se intercambiaron. El continente de Mástica desapareció y en su lugar surgió Laerocant, ahora conocido como Aveir retornado. Mulorant fue completamente arrasado y el panteón Mulhorandi desapareció. Esta tierra fue más adelante conquistada por Imascari y pasó a llamarse el Imperio Alto de Imascari. La plaga de conjuros se terminó con el evento conocido como el retorno de la diosa Mistral. La urdimbre regresa con el retorno de la diosa y la magia se vuelve a ser lo que era antes de la plaga. Aunque en algunas zonas sus efectos persisten todavía, manteniendo lo inimaginable.